Vamos, Armandito. ¡Uy! Leche. ¿Cómo pesa esto? ¡Vámonos! ¡Ya! Dios, ¿qué es esto? Madre mía. Me pillo ordeo. ¿Te has pillado el dedo? Me pillo ordeo. ¿Te has puesto colorado y todo? Que me pillo ordeo. Bueno, pues tenemos aquí otro invento. ¡Otro invento! ¿Qué será? Vale, pues lo vamos a abrir rápidamente Rapidito. y vamos a ver qué es lo que nos han traído. A ver, te doy a ti la operativa. La operativa. Ahora te digo, ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Bueno, vamos a ver. Mira, se esconde, Doña ahí. Aquí está. ¡Vámonos, Vamos a ver. Armandito! A ver, vamos a abrir esta otra parte. ¡Ay! Los reyes que ya están pasados, no han venido otros reyes. Vamos a ver. ¡Ya! ¡Que cruje! ¡Ya! A ver, suelta el cuchillo. Bueno, Se ve la pues cara. vemos aquí, sacamos. ¡Chachán! ¿Y qué nos encontramos aquí? Vamos a inclinarlo. Vamos a inclinarlo. Cuidadito. Bueno, pues aquí en un primer momento tenemos un bolsito. Ahora lo vamos a abrir, vamos a ver qué es lo que hay. Y aquí pues vamos a ver qué es esto otro. Parece ser una funda. Una Esto es funda. para el tema de la humedad. Será para el cole, vendrán rotuladores, las reglas, Por lo más los seguro. lápices de colores. Pues nada, vamos a ir sacando las cosas. ¡Vámonos! A ver, tiro para arriba. Tiro para arriba. Y ahora vemos esto aquí abajo. Sí, así. Lo vamos a dejar ahí. Aquí. Lo vamos a poner aquí, luego lo enseñamos. Y ahora aquí vamos a sacar lo más importante. ¡Chachán! ¡Vámonos! Venga, a ir al gimnasio. No. Yo tampoco. Tenemos menos fuerza, Armandito. ¡Vámonos! Espérate. ¿Qué pesa esto? Es más de verdad. Armandito, ¿qué pesa? Saca la caja. Espérate, que te va a hernia, Armando, que te hernia. Armando, que te hernia. Y entonces tienes que coger la baja y no nos vamos por ahí con la autocaravana. Yo mirando por mí. Tiene tela, ¿eh? Bueno, pues esto tiene de tela, ¿eh? Ay, Esto lo vamos a ver ahora. Vamos a sí, ver este vámonos. otro. Y nada. Vamos a quitar la caja esta de por medio. Vamos a quitar la caja. Venga, vamos a quitar. Vamos a quitar el plastiquito. Lo ya. ponemos ahí en un lado. Hola, aquí. Sí. Aquí. Eche. Esto quitamos. Uf, madre mía, Armandito, tenemos que ponernos en forma, ¿eh? Pues sí. La cosa está que... Ahí. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenía. Vamos a ver qué es lo que tenía esto. Ay, primero, decir la marca. La marca que es, ¿cómo se llama? Aferi. Aferi. Que se ve, Armandito. Aferi. Una pasada de máquina. Y bueno, ahora lo vamos a ver. Si es una pasada de máquina o no Por lo lo es. menos a simple vista es una pasada de máquina. Armandito, vamos a ver si hay lápices de colores dentro. Venga, vamos a ver si hay. Bueno, pues tenemos el estuche de los lápices de colores. Lo que hemos dicho, una funda que ahora vamos a ver. Sí. Aquí tenemos una tarjetita que parece ser que es para la app de la aplicación para el manejo de la estación de energía. Sí. Eso es una estación de energía. Las instrucciones. A que le guste leer las instrucciones, porque a Armandito no le gusta leer las instrucciones. No, pero luego lo voy a explicar. Ah, importante. Sí. No os perdáis el final del vídeo, que este vídeo va a ser diferente. No va a ser el típico vídeo normal de las estaciones de energía. ¿Diferente en qué sentido, Ya Armando? lo verás, porque voy a explicar... No, ya veré. No, di. No, que se esperen al final del vídeo. Que este vídeo va a ser diferente, donde vamos a explicar un montón de cosas reales, lo que supone el tener una estación de energía de este tipo. Bueno, pues ya lo ha dicho. Bueno, Bueno, aquí hay una tarjetita. esa de que de un cupón de compra. No, es una tarjetita donde viene para una posible ampliación de más de 5 años. Serían los 2 años de garantía más los 2, más los 5, 7 años de garantía. Pero la ampliación, ¿esto cómo se hace? Aquí viene explicado cómo hay que ¿Y hacerlo. tú te la has leído? Sí, hay que ponerse en contacto con ellos. ¡Uy, se la ha leído! Y vamos a quitar. Y esto es para la ¿Eso qué? humedad.
para la humedad. Yo me acuerdo que cuando mi niño era chico, madre mía, no corrí nada para ir al hospital. Cogió esto y creían que eran caramelos, una de estas bolsitas que vienen en las cajas, y se metió en la boca. No cogí el coche, madre mía, no corrí yo nada. No me acuerdo nada cuando yo vi esta bolsita. Tener cuidado con los niños chicos, que estos no son caramelos. Bueno, pues vamos a poner esto aquí, la app que luego la vamos a, o la aplicación para el móvil que luego la vamos a ver perfectamente parte por parte. Y aquí te dejo yo el estuche de colores. De colores. A ver si hay colores, ¿tú te imaginas, Armandito? Vamos a ver lo que hay aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, bueno, hay colores, cables. A que le gusten los cables, hay cables. Bueno, pues aquí tenemos en un primer momento el cable de la alimentación para cargar el dispositivo. Sí. Un cable efectivamente de europeo para 220. Y aquí tenemos un conector que sería el XT90. Existen los XT60 y XT90. Este es la conexión XT90 a conexión a paneles fotovoltaicos. Y aquí estoy viendo que estos son cables de silicona. Y los MC4. Estos son conectores MC4 positivo y negativo que no te puedes confundir. Esto lo vamos a ver luego. Lo vamos a conectar a la autocaravana. Que no le gusta leer las indicaciones, el vídeo para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Porque Armandito lo explica muy bien. Y ya está, aquí te dejo para que cierres el bolsito. Bolsito, pues me lleva un chasco. Yo pensaba que venía algunos colores. Pero además lo estás diciendo en serio. Bueno, vamos a ver algo más. Bueno, vamos a ver qué hay ahí. Recordad que este vídeo va a ser diferente, va a ser... vamos a intentar explicarlo de manera clara, diferente a lo como se hace en otros vídeos. Tú nada de tecnicismo, tú las cosas claras. Y luego... Tú cuando empiezas a decir palabras raras no hay quien te entienda. Y luego tecnicismo para los que quieren tecnicismo, va a tener de todo. Vale, pues toma, aquí la funda. Vamos a ver la funda. Fundita, ves que hay por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver. Mira. Anda, mira qué bonito. ¡Ah, qué guay! Mira qué chulo. Qué guay, qué bonito, ¿no? A ver, ábrela, ponla ahí que lo veamos. Qué bonita. Ah, mira, tiene aquí, Mira. ¿cómo se llama esto? Una elástica. A ver, pues. Esto cuando me salga de la ducha, para la cabeza. Pero además que queda bien y todo, ¿eh? A ver, pónselo también a eso. Ay, ¿tú para esto también? Tiene nariz. Verás tú que no atino, Armandito. Oye. A ver. No A ver. atino, Sí, sí. A ver, espérate. Dale. Gerardo, que torpe eres, Antonia. Ahí está. Ya. ¡Ea! ¡Mira! Vale. ¡Qué guay, ¿no? Era perfecto. Oye, pero como para, sé yo, ponértelo cuando llueva y eso también está bien, para no mojarte. Esto no lo vayáis a poner si está en funcionamiento, porque tiene que respirar. Pues sí, tiene que respirar. ¿Qué te crees? ¿Que ellos no saben? Ya, pero bueno. ¿Crees que tú también? Vamos, que tiene que respirar. Pues vamos a ver la maquinita. Lo vamos a poner un poco más acá. Aquí. Venga. El peso de esta máquina son 22... Kilo y medio por ahí, ¿no? 22 kilos, un poco menos de 22 kilos y medio. Que no ¿Cómo más- lleva a la contraria? No sabes cómo. Sí, 22 22 kilos y algo. Pero eso, 22 algo. kilos y algo. Para llevar a la contraria. Más o menos 22 kilos y medio. Bueno, pues vamos a ver aquí. Ah, mira, te doy como es la primicia para quitar el plástico. ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Quiero quitar el plástico! Despacito, ¡Cha, despacito. cha, 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 cha! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que me Armando, pinchó! al final te das de baja y no me voy por ahí de viaje. Me he pinchado ahí Verás con tú, algo. te has pinchado. Ah, esto es el botón del sillón. El botón, tú sí que está hecho un botón. Venga. Bueno, pues aquí tenemos la máquina. La vamos a enfocar un poquito más a Feri, más o menos se dice así. Feri. Esto es una máquina, no te pongas seria, A ver, porque se pone seria Yo cuando estoy seria, explicando no, las cosas. No, es que te pones serio. Eres tú. No, porque no Parece vamos a que- decir, esto es un cajón No, de un energía. cajón no, un cajón ¿Esto de qué energía. es? Un cajón de O energía. algo que me da energía. Me da energía. Pues Tiene nariz. es que nosotros somos así, es lo que hay. Que, Que te va a mear al final.
Vamos a ver, este es el cajón de energía. Una estación de energía. Una estación. Esto tiene, vamos a intentar ser serios, Sí. 2800 vatios en 220. Repito, 2800 vatios en continuo y 5600 vatios de pico. Ya te la has visto la chuleta, ¿no? Claro, No te lo sabes. De vez en cuando voy a mirar la chuleta porque no me acuerdo. No se acuerda. Entonces, esta es la P280. Repito, la P280, no el modelo anterior, que era el P240, creo. Este es el P280, 80, ¿no? el más moderno. Aquí, ¿qué tenemos? No te pongas seria. ¿Yo? No. Cuando me río porque me río. Y cuando me pongo seria... Tenemos, por un lado, el botón grandote para arrancarlo. Ya está. Aquí tenemos el display. El botón grandote. A ver, botón grandote. Un botón ese bastante botón grande. grandote, sí. Entonces, empieza a echar aire porque hace un té y se refrigera un poco. Aquí tenemos el nivel de carga que está al 100%. La salida en vatios 0. Porque no tenemos nada enchufado, que ahora lo vamos a enchufar, lo vamos a probar. Y aquí el número de horas que estaría funcionando con lo que tenga enchufado, que pone 99 porque no puede poner más, pero así una vez que enchufemos algo, él le hace el cálculo de cuánto tiempo duraría con algo enchufado. Es de baterías del IFPO4, o sea, son baterías extremadamente seguras. No. Pues esto es el Esto es muy IFPO4. seguro. Oye, el perro está moviendo La cámara, Jackie, la ven. cámara. Jackie. ¿Ves? Jackie, corre. Puesto, esto es litio-ion fosfato, 2800 vatios y 5600 en pico. Es importante para cuando arrancamos un motor que tenga un pico muy potente. Esto es importante. Importante, ¿eh? Lo he apuntado ya aquí para que no se me olvide. Lo vamos a hacer de manera para que todo el mundo lo entienda. Esto equivale a 175 amperios en batería de litio. De litio. Pero, Pero... para que hagáis una idea, esto equivale, para que la gente se entienda, a una equivalencia a 315 amperios en batería de AGM. Si esto fueran baterías de AGM, es como si tuviéramos una batería de 315 amperios. O sea, más de 3 baterías de las que usamos normalmente en la autocaravana. Para que veas la gran capacidad. Os estáis enterando porque yo... Ni papa, el que entienda ya sabe. Sí, porque es capaz de descargarse al 100% y las de AGM solo al 50%. Eso. Tiene impermeabilidad IP54, con lo cual que le caiga algo de agua no se va a estropear. Algo de agua. Algo de agua, a ver si le vamos a meter la ducha aquí. Protección sobre sobrecarga, o sea, si intentas meter una sobrecarga se va a proteger. Tiene un sistema para poder poner baterías acumulables en paralelo, que ahora lo vamos a enseñar, para aumentar su capacidad. Con lo cual podemos desde más de 2 kilovatios a más de 10 kilovatios. 10 kilovatios significa para tener una autonomía, si tenemos una gran cantidad de paneles fotovoltaicos, tener una autonomía casi ilimitada. ¿Ilimitada? Que yo me puedo hacer mi cafelito, mi tostadita, a la misma vez poner mi calefactor, estás calentita. Todo. ¿Qué es lo que estamos instalando nosotros? Sí, Nosotros estamos instalando un sistema que luego vamos a explicarlo. No olvidéis que os tenéis que aguantar hasta el final del vídeo porque os vamos a enseñar algo. Sí, se van a aguantar. Sí, se tienen que Verás tú. aguantar. No, van a saltar, van a hacer pim y al final, ya verás tú. Importante, onda pura. ¿Qué es sinuidad? ¿Qué es eso? Sí, es onda pura, con lo cual Onda podéis pura. enchufar cualquier tipo de electrodoméstico que sea sensible y no se os va a estropear. Oye, no se estropea, ¿no? Porque Que no es onda cuadrada, eso es importante, onda pura. onda pura. Tiene 4000 ciclos de vida, ¿Y eso qué significa? que puedes cargarla 4000 veces. O sea, que va a durar más que la autocaravana si lo tenéis metido en una autocaravana. O si lo Madre tenéis mía. metido en un complejo, pues va a durar más que vosotros. Más que el Armandito que se va a dar de baja. Pues tú cuídate, ¿eh? ¿Has visto? Cuídate. Tiene miedo que me pase Tengo algo. miedo que el año pasado, cuando... Ya está, no os lío. Pues vamos a ponerlo en el marcha. funcionamiento. Aquí tenemos salida, a ver si somos capaces de abrirla. Para salida de un mechero. Estos son salidas para un mechero, cuando quieren enchufar un mechero para alimentar lo que sea. Tenemos salida de 12 voltios de lo que serían las bananas. ¿Qué? Las bananas. ¿Qué cara me ¿Las mira? bananas? ¿Qué? Sí, yo le digo conectores banana. ¿Y eso qué Hay significa? distintos... No le estarás tomando el pelo, ¿no? no, yo le digo banana, se llama otra cosa, pero yo digo banana. ¿Pero por qué? Pues imagínate que tiene alguien una máquina de ¿cómo se llama? Esas de respirar por la noche. Así, de lo de la apnea del sueño. Pues si alguien que se tiene un ponen sistema de apnea del sueño que van a 12 voltios, pues directamente lo podría conectar a un conector de ¿y estos. qué leche tiene que ver una banana con eso? Porque él lleva el típico conector que lleva. Ah, vale. Es parecido a lo de los auriculares, parecido, ¿eh? Vale.
Y aquí Ya tenemos nos uno de Nos 12, enteramos. 12 voltios 3 amperios y tiene otro de 12 voltios 3 amperios. Tenemos otro, salida, a ver si somos capaces de abrirlo. Aquí tenemos 12 voltios 25 amperios para salida XT, pero esta es la XT60, que aguanta 60 amperios. Hay electrodomésticos de alta potencia que Pon necesitan ejemplo de algún electrodoméstico. el del XT 90, hay poco. Te he pillado. Y bueno, del XT ya me está poniendo colorado. No. Y dirán, bueno, ¿qué electrodoméstico puedo enchufar ahí? No, cosas ¿De qué? A ver, En España no se suele usar mucho, pero que existe la posibilidad de conectar pero una no salida. dice electrodoméstico. ¿Qué puedes poner ahí? Te voy a poner a ti. Pregúntale a ChatGPT a ver qué electrodoméstico le puedes poner. Así va a parecer que no sabemos de qué va esto. No, pregúntale a ChatGPT. ¿Para qué puedo conectar aquí? No sé. Dice que tampoco lo sabe. Y bueno, salida en XT60, para el que tenga algo que necesite esa salida. Bueno, Puedes conectar incluso otro tipo de mechero que llevan ese conector. Pues Y sí. tendría el mechero directo y el mechero a través de ese conector. de ese conector. Una salida, ¿eh? Incluso hay ordenadores que yo he visto que tienen esa salida. Pues sí. Aquí- Mira, ya lo ha dicho, un ordenador. Claro, pero es que... Pero para al que- final te ha costado, ¿eh? Bueno, aquí tenemos salida de USB. Mira, cuando nosotros le damos al botoncito, pita Ah, digo y que te sí. dice de que está conectado la toma mechero y la banana y el XT60. La Todo te banana. lo va representando en la pantalla. Mm. Aquí te dice que está 50 Hz, porque esto se puede programar a 50 Hz o 60 Hz. En España estamos la luz de 220 a 50 Hz. Mm, Está configurado para 50 Hz, pero es algo que se puede modificar. Qué listo el Armandito, lo que sabe, ¿eh? Tenemos aquí los conectores USB. Aquí no hay que explicar mucho, pero sí voy a explicar las potencias. Tenemos el típico salida de USB y aquí tenemos los USB-C. Los USB normales de 5 voltios, 4 amperios, que ya de por sí es bastante. Pero aquí tenemos USB-C, salida de USB-C de 20 vatios, 20 vatios. Y aquí tenemos dos de 140 vatios. Con lo cual podemos conectar un ordenador. Todo a la vez lo conectas. Sí, No pasa absolutamente sí, lo puedes nada, que conectar no va todo. a hacer un... Mira, y si nosotros le damos aquí, ya ha salido aquí el logotipo de que tiene conectados los USB. Un ordenador, lo suyo de enchufar un ordenador no es como mucha gente hace, lo enchufa a los 220 al cargador. No, hay muchos ordenadores, sobre todo los buenos, que tienen un cable para enchufarlo directamente a la USB-C. Con lo cual no estaríamos arrancando la parte de 220 y nos va a durar la batería muchísimo más. Los ordenadores se pueden cargar en la de 140 vatios, que ya es tela. Ya es tela, ¿eh? Luego tenemos aquí una lucecita. Mira, Fíjate. le damos ahí Ah, mira, qué bonito. una luz fija. Sí. Por si estamos en el campo o lo que sea, pues queremos Que nos orientemos. a una luz intermitente para saber dónde También está ver. Sí. Tony. Y si Tony se pone nerviosa, le podemos poner el modo flash, que corre más. Sí. Son como las balizas esa V16, ¿sabes? Eso, si no tenéis la baliza V16, ponéis esto encima del Diga capó. eso que va... Nos van a denunciar y todo. Y si el coche es descapotable, De si que es descapotable como Dasen, que se los pone en la cabeza. os ponéis el aparato este en la cabeza y se apaga. Qué narices. Importantísimo. A ver, importantísimo. Ah, otra cosa, que se me olvidaba. No, pero lo importantísimo no lo dice. No, eso lo decimos luego. A ver, espérate. Ahí está ahí. A ver, Lo giramos. lo giramos. Vaya. Aquí. Ahí. Mande. Ahí, ya está. Y aquí tenemos. Tenemos. ¿No ves? Esta tapa es de goma para poder protegerlo a la salpicadura del agua. Aquí tenemos los 3 enchufes de 220, los típicos de europeos. Mm. Y aquí tenemos para encenderlo. ¿No ves? Pita. Los números son grandes, ¿eh? Ha sonado un relé y ya se ha puesto en marcha. Y aquí, más importante todavía, tenemos un conector paralelo que le llaman. Estos son para ampliaciones. Este tipo de conector es un conector paralelo que puede conectar distintos módulos hasta lo que hemos dicho, 10 kilovatios, o sea, una hiperbarbaridad, en la que solo serían baterías y las vas acumulando una encima de otra o las pones aquí paralelo, pero esto está preparado para soportar el peso, ¿ves? Y con un cable conector... ¿Hasta cuántos le puedes poner paralelo? 4. ¿Hasta 4? Más el Ya, que... con lo que pesa esto, Bueno, 4...
Pero para dejarlo en un sitio fijo. Ya lo sé. No te pero- lo vas a llevar al camping. Para 4 pero- sería para pero alimentar. Ya lo sé, pero que aguanta tela de peso, ¿no? Sí, sí que aguanta. Para alimentar una ¿Qué vivienda. tal? Que te puedes sentar tú y yo a la misma vez. Claro, es que tú Y pesas un aguanta. poquito. Y otra parte que nos queda. Seguro aguanta. que termina No hemos ya. sentado porque ya estábamos Ya hasta estábamos cansados de estar de pie. cansados de estar de pie. Aquí. Mira qué viejas Mira, son aquí, ya. aquí se ve. Pues aquí tenemos otra parte. Esto importantísimo. Para conectar el cable Ahí. de 220, ese cable que hemos visto Mira. antes en el. ¿Cómo se llama? ¿Dónde En qué? en tu bolsito. El bolsito de El bolsito de los lápices de los colores. lápices de colores. Estoy agachado, si no, no se me ve. Aquí Sí. enchufamos el de 220 y esto que es importante, mira, os lo voy a señalar. Aquí tenemos dos salidas de XT90. No tienes cosquillas. Ahora lo enseño yo más cerquita. Esa salida de XT90 podemos conectar, es lo más sorprendente que tiene esta máquina. Podemos conectar La 1000. chuleta. No, Raulito, sí, lo lo sé. sabes, ¿no? 1200 vatios en paneles solares. Repito, 1200 vatios en paneles solares. Madre mía. 2 conectores de 600 vatios cada uno. Con lo cual, si nosotros ponemos 1200 vatios en paneles solares aquí, podemos tener una brutalidad de carga de energía aquí. Joder. 1200, eso no es normal, y menos tener 2 conectores. Otra cosa, este sistema puede funcionar como un UPS. Luego os lo digo, un UPS es un sistema de energía que por seguridad se conecta cuando hay un apagón. Luego os voy a demostrar cómo funciona. ¿Sabéis lo que estoy pensando yo? Digo, tú explica mucho que para mí, para lo que me va a servir, porque yo lo único que quiero es que me sirva para mis cosas. Bueno, que vamos a ver. ¿Sí? Tienes razón. Y No, este claro. botón para un reset. Vamos a hacerlo funcionar, que es lo que interesa. Eso es lo que yo quiero. Mucha explicación y no ven si funciona o no funciona. Vale, pues vamos a ver cómo funcione. No os olvidéis de quedaros hasta el final del Sí, vídeo, que os vamos a enseñar algo sí, importante. se van a quedar. Todo eso es lo que tú te crees. Vamos a darle la vuelta. Venga, a la vuelta. Ay. Oh. Venga, Ño. lo vamos a poner ahí atrás. Venga. Vamos a apagar lo que no se necesita. Vamos a apagar esto. Vamos a apagar eso. Vale. Y vamos a dejar nada más que el 220, El 220. que está aquí indicado. Pues ya está. Mira, que ahora con el Vamos a por los fresquito. trastos. Porque ahora con el fresquito Sí. para ponernos el calefactor y todo. Aquí, como la autocaravana es pequeñita, esto te lo calienta en un santiamén. Vamos, mira. Yo dándote órdenes. ¡Espabila! Tú no sabes, muchacho, lo que estás diciendo. Sí. Mira, se ha puesto colorado, como Uy, diciendo. uy. Ya se ha puesto colorado. Venga, Eso, vamos. eso luego lo corto. No lo cortes, no. No ha pasado nada. Luego lo cortaremos. Si una leche va a cortar. Vamos a por los chismes. Venga, vamos por los chismes. Vale, Venga. toma. Una estufita. ¡La estufita! ¡Ay, Miyaki quiere salir! ¡Mira, Miyaki! ¡Ay, Miyaki! Miyaki está diciendo que yo quiero salir. Ahora mismo no puede salir. ¡Uy! Venga, Vale. vámonos. No sé si Venga. todo va a caber. Una freidora. Una freidora. Una, Mira, tienen todas las comodidades que quieren. Una tostadora. Anda, una tostadora. y La una cafetera. La cafeterita. Va a servirme el café. Bueno, no dice que pueda aguantar un montón de peso, pues vamos a poner la freidora allí. ¿Verdad? La freidora, a ver. La ponemos aquí en lo alto. Espérate. Ahí está. Ay, mira, qué Perfecto. guay, se queda hasta bonita y todo. Vale, pues vamos a sentado. Venga, vamos a ponernos en funcionamiento. Venga, vamos a abrir aquí la lamparita esta. Esta no la hemos probado. Vale, pues aquí Venga. tenemos. Vamos a poner esto. Esta es una de las cosas también que nos han traído los reyes. Aquí, que se vea. Vamos a ver. A ver, Espérate, espérate. esto que se vea. Sí, todo. Venga, vamos a Ahora enchufarlo ven, ¿no? todo. Venga. Esto Queremos, a ver, tiene... Armando, a ver si nos vamos a cargar la máquina esta. No, nos cargamos la máquina. No lo vamos a enchufar todo de golpe, vamos a ver cómo ¿Y reacciona. cómo se llamaba la máquina? A Ferry P280. A Feri P280, que se os quede en la cabeza. Es una pasada de
máquina no la he probado todavía, pero aparenta ser una pasada. ¿Por qué estamos utilizando estos Sí. dispositivos? Porque son los que más consumen. Pues sí. Incluso luego lo podemos conectar para No, conectarlo no con... consume mucho, no digas chominar. Esto 400. 400. Esto 400. Esto supongo que puntas de 1000 largo. Sí. Esto 700. Y ese ya tela. Ese se puede ir Pues 1200 como largo. esto se funda, vamos a quedar malamente aquí. No, se va a fundir. A ver. Y el aire acondicionado, que luego lo vamos a conectar, pues son más de 700 y puntas de 4000. Madre mía, ¿no? ¡El Bueno. momento definitivo! ¿Qué Vamos quieres, a ver si es verdad todo lo que has dicho, Armandito. ¿Qué quieres enchufar? Pues todo a la vez. No, hombre, toda la vez no sabemos, pero vamos a probar. No, ¿Qué no te quieres? atreves. El cafelito para que... El cafelito, pero después tú vas a ir Sí, probando sí. cosa por cosa, ¿no? 2800. Hombre, Vamos a probar, me voy aquí, no pasa nada. Que me ponga delante de la cámara. venga. Lo enchufamos aquí. Sí. Aquí enchufa, no hay- enchufa. No hay trampa ni cartón, mira. Trampa ni cartón. Bueno, da igual, si se va a ver el consumo. Claro. Ahí, bueno, lo tenemos las cosas apagadas. Esto tiene interruptor Sí, para eso apagarlo. tiene- Hombre, Armando. Vale, Sí. esto tiene un 0. Sí. Es una burrada lo que vamos a hacer, pero bueno. Veremos a ver si vamos a quedar malamente. Aquí, Ahí. ahí. Y este, cualquiera que nos vea, esto es capaz de hacer saltar hasta la luz de una casa. No, la luz de la casa sí que salta. Bueno, ya está enchufado esto. No sé si se ha visto, yo creo que sí. Sí, bueno, Venga. lo giramos, a ver, para que se vea la Que se pantalla. vea la pantallita. La pantallita. Vamos a quitar esto del medio. No, si Ahí. se ve. Así. Y este es la, De la freidora de aire. la freidora, esa déjala ahí, luego la enchufamos. Espérate, después lo enchufamos. Vamos. Venga. Bueno, ya está enchufado todo. Ahora vamos a ir dándole. No, enchufado todo, no. No, pero bueno, eso es que no cabe. Ah, que no cabe. Vamos a ver. Ahora le damos. ¿Dónde se enchufaba esto? Había que sacar esto. Ya ni me acuerdo. Fíjate, que se vea. Había que sacar aquí. Hay que sacar. Hostia, Espérate, vamos a espérate. quedar malamente. Venga, le vamos a meter la capsulita. Le metemos la cápsula. No a ti, no, Armando. Mira, Ahí. mira, ya se ha puesto en funcionamiento. Ahí está. Marca en verde porque ha calentado tan rápido y no nos ha dado tiempo. No pero nos da tiempo, ha habido un ¿no? momento que ha marcado 1300 vatios. Pero bueno, le damos al rojo, ¿no? Sí, vamos. Y aquí la tenemos. Mira, Anda, 1387 vatios. Y ni se cosca. Anda, qué bien huele. Aquí la cafetera, aquí. Esto podía ser también en el campo, evidentemente. Sí, Y ni se cosca. Nada más que ha bajado un 1%. fíjate. Y aquí está el perrino. Anda, Y ya está, ¿no? ya está. Y ya está. 1300 vatios que ni se ha coscado. Ni se ha coscado. 1300. Ahora vamos a encender aquí. Vamos a encender el calefactor. Este que tiene cuidado. Le encendemos aquí el calefactor, que está el interruptor aquí. Pero también vamos a ver a poner también la tostadora a la misma vez, Sí, ¿no? sí, vamos a probar. Mira. Encendemos el calefactor. El calefactor y la tostadora. Vámonos. No, pero espérate, vamos a ver para saber cuánto consume esto, que no lo sé Sí. yo. Mira, 180 vatios en la posición 1. Consume bastante poco, ya está calentando. En la posición 2 le damos y se va a 400 vatios. Que ya son tela. Ahora vamos a enchufar esto. Aquí vamos a lo bestia. Una tostadora, que son 700 más. Nos vamos a 1068 vatios, que se dice pronto. Y ahora deberíamos sacar otro café, que es cuando... No pasa nada, aunque sea solo agua. Solo para ver, a ver qué hace. Se nos iría más de 2000 para que lo veáis. Sí, Espérate. pero pon otro vaso, Armandito. Nos vamos a coger otro vasito. ¿Dónde No, están los vasos? los vasos están ahí en el abajo. Ahí, ahí. Vale. Bueno, este nada más, que porque es para agua solo. Sí. Como si estuviéramos metiendo otro. Sí, que me quemo. Estamos poniendo todo junto, ¿eh? Que se dice de pronto. 1060 vatios. Esto a tope, eso es una cafetera, una tostadora que está a tope, claro. Y ahora le vamos a dar al caliente. Ah, hay que abrir Sí, para que hay se, sacar. se Ahí. piense de que le estamos metiendo otra nueva. Y no funciona. Espérate. No. Lo sacamos.
Le metemos. Vale, ahora sí. Y ahora le Venga, damos. a calentar. Y se nos va 2230 vatios. 2242 vatios. Y mira, ahí está. Ni ha saltado el ventilador siquiera, ¿eh? Anda, que se acaba el agua, Armandito. Ya se terminó el agua. 2200 y pico de vatios. Ahí está. ¿Qué? ¿Que pensabais que os estábamos tomando el pelo, Pues Y- no, Y estamos calentitos aquí. No entre- te vayas a tomar el agua, aquí tiene el café. Ah, toma, te di No, la no, yo no primicia. quiero cortado. Y bueno, Yo esto, café. Esto es esto vamos a dejar agua. que se enfríe, que está muy Sí. caliente, así se va a quemar las tuberías. Vamos. Anda, para que veáis que no os mentimos, que lo que decimos es verdad. Bueno, vamos, Yo tenía mis dudas, Tenía mis dudas. Pero mira. vamos a encender la chisma esta. ¿Cómo se llama la chisma esta? La freidora de aire. La air fryer. A mí no me sale muchas veces el nombre ese. Vamos a apagar esto. Pues sí, fíjate, Ahí está, pero que ni se ha coscado. ni se ha coscado. Y vamos a quitar la Vamos, cafetera. Quitamos la Porque cafetera. muchas veces todas las cosas no las vas a poner juntas. No. Muchas veces que no tiene Hombre, sentido. la cafetera y la tostadora sí la puedes Claro, poner, la cafetera- Armando, y si hace mucho frío también Pues tiene- colocáis todo la misma vez. Y puede de sobra. Con Sí, estas tres puede- cosas. Pero no- eso como dura tan poquito también, que... que esto, claro, esto. Es el momento de hacerte el café y ya está. Vamos a quitar el tractor del medio. Ahora vamos a enchufar la freidora. La freidora. Que no nos pase como la otra vez. Digo, no funciona, no funciona. No sabemos cómo funciona y es que no le dábamos al... Sí, Aló. que tampoco nos acordamos ahora. No sé, que le estamos tan La, tontos. la vamos a enchufar. Que no funciona. Le dábamos aquí dando vueltas y aquí como no se ve el botón de on, de encendido, pues pensábamos que se nos había estropeado. Bueno, la tenemos enchufado. Nos ha dado el. Espérate, Espérate. que estoy yo aquí al revés. La hemos enchufado. Nos ha dicho de que está. Ya está. La hemos enchufado y ha pitado. Porque le tengo una opción para que pite cada vez que le enchufamos algo. Sí. Vale, pues ya está. Ahora nada más que hay que, hay que ponerla en marcha. Bueno, Fijaros que nada más que ha bajado un 4%. No hemos hecho 2 cafés. No, 2 cafés no. No, 2. El cortado y el aguachirri que ha salido. Sí, pero bueno, que son 2 Claro, cafés. que es un aguachirri. El cortado y el aguachirri. Pero como si fueran 2 cafés. Bueno. Da igual, no ha salido aguachirri porque no le Aguachirri, teníamos el pero café. no. Aguachirri. Vosotros me entendéis, ¿verdad? Sí. 2 cafés, un café y un aguachirri. Y eso sí. Un aguachirri y un café. El orden de los factores no No altera el altera el producto. Eso sí. Dirá, esta gente dirá, ¿esto qué pasa? ¿Que han bebido algo? No, esto es. No, aquí no se le ha echado nada. Los ¿eh? dos, ya, y además ya no bebo. Nosotros no bebemos alcohol. No sé, eso sí que es No, verdad. No, Luego, somos musanos. dice eso sí que es verdad, todo lo demás que es mentira. No, lo demás también es verdad. Y que se me olvida. Ah, hemos puesto la cafetera que se ha calentado un poco. Uy, la cafetera. El rallador, ese mini rallador tan chulo. Está Y- guay ese radiador. Está chulo. Y Calienta mucho. Tiene una opción de 200 y de 400 vatios, con lo cual Sí. perfecto. Bueno, que está haciendo la publicidad del radiador. Y luego encima nos hemos hecho una tostada. No, la tostada no. Se ha encendido la tostadora para ver lo que consume, pero la tostada es mentira. Ah, no mienta, ¿eh? Y nada más que ha bajado un 4%. Un 4%. Que eso es importante. Pues Luego sí. va a decir la gente, sí, enchufa lo que quiera, pero ¿cuánto dura? Que en el tema de cuánto dura os voy a decir la realidad de todos estos La chismes. realidad, ¿eh? Aquí Ahora- no mienta, ¿eh? Ahora pon en marcha esto. Bueno, vamos a ponerlo No, para acá. sí, vamos a ponerlo para acá. A ver, ¿cómo se ponía esto? Puesto en marcha. Ah, había que darle al botón ese de ahí. El botoncito, claro. Hemos dado al botón. Manual. Marca 0 temperatura, todavía. sí. Los 95, esos son horas, 95 horas que duraría así. Ahí. Ala, ya está funcionando. Ya está en marcha. Mira, lo vamos a dar ¿Eh? vuelta para que se vea. Está en modo manual. Mm. El aire que se oye es de la De la freidora. freidora, ¿eh? Este ni se ha arrancado, ¿eh? Nada, ni se inmuta. Eso para Está- la máquina. No ha arrancado nada, la ¿eh? ventilación de refrigeración. Nada, como diciendo, nada. a mí me da igual lo que me pongáis. 1460. La verdad es que es una verdadera pasada, ¿eh? Ni se- Yo ni- quedo, vamos, Ni se cosca. Ya te digo, el ruido es de de la freidora. la freidora. Ni Pues se ha sí. coscado. Vamos que Oye, le. espérate, que no hay nada dentro de aquí, ¿no? Sí, pero no se va a quemar nada. Ah,
Pero digo yo. Y ahora tienes que dar otra vez el ¿Ya se botón. apaga? No, ahora tienes que dar otra vez el botón, que Sí, está ya no está, igual. no, que está en pausa. Se le da otra vez. Espérate. Ahora, que no estaba bien cerrado. Bueno, ya está en marcha. Otra vez se nos va a ir 1459 vatios. Nos dice que nos estaría así, duraría 65 minutos. O sea, más de una hora. Sí. Más de una hora. Fíjate, Por eso os voy a decir lo que es capaz de hacer luego esto. Vamos, que puedes poner hasta la... ¿El qué? Sí, puedes poner incluso la tostadora si quieren. No, pero claro, la tostadora, el calefactor. Y puedes poner lo que quieras. Calentito. Hasta los 2800, pues tú fijaros, va a la mitad. A la mitad y tenemos puesto una freidora que es la antítesis de una autocaravana. La verdad que sí, ¿eh? Bueno, ahora os voy a explicar. Dirá, pero es que tú no vas a tener la autocaravana esta aquí encima de la mesa. ¿O de qué va esto? Esto, claro, si tú estás de Hombre, que camping. estamos haciendo... Claro, estamos haciendo... Pero imaginaros que esto lo queréis enchufar directamente a una autocaravana que no tenga 220 y no está enchufado a la red Sí. eléctrica. Fijaros lo que vamos a hacer. Me da miedo, espérate. Imaginaos, espérate, lo vamos a poner aquí porque me da miedo que se vaya a romper el cristal. Mirad. Que esto es una forma de enseñaroslo, no que lo vayáis ahí a instalar así. Pero imaginaros, lo quiero hacer así para que vosotros lo veáis. Verá. A ver. Vamos a coger lo que sería un enchufe macho. Macho. Imaginaros esto, si lo enchufáis al enchufe que hay fuera de la autocaravana, donde enchufamos el camping, pues evidentemente toda la autocaravana tendría luz. Igual que si fuera un punto de luz en un camping. Claro. Pero imaginaros que este aparato no lo vas a tener en la calle, lo queréis enchufar y que funcione toda la autocaravana. Vamos a hacer lo siguiente, espérate, antes de enseñar eso. Por seguridad, importante, enciéndeme la linterna de tu móvil. Uy, te estoy mandando. Ay. Tenéis que tirar, primero, importante, desenchufar o quitar los térmicos de la calle. Las autocaravanas tienen siempre un sistema de protección del enchufe que va a la calle, donde enchufamos los campings. Bueno, este no es el enchufe del camping, este es de la autocaravana, pero tiene unos térmicos y unos diferenciales dentro de la autocaravana que aislamos el enchufe de fuera de la calle. Tiramos esto por seguridad. No se le vaya a ocurrir a alguien meter tensión desde fuera más meter tensión a la estación de energía. Entonces quítame la luz. Otra vez están mandando, hermanito. Espérate. Simplemente hablo de las posibilidades que hay. No os lo recomiendo que lo hagáis por el tema de que a alguien en un momento dado se le vaya a olvidar y enchufe tensión desde la calle más la tensión esta. Pero vamos a ver, no como No, que pero no. hablo simplemente de las posibilidades que hay. Las Sí. posibilidades que hay, pero que no, eso es algo bueno, ¿no? De Sí. de conectarlo a la autocaravana. Claro, lo vamos a conectar con la autocaravana, pero tenéis que tener total y Es eso, absoluta tener seguridad cuidado. de que no tenéis tensión enchufada desde la calle, no sé Eso- que a alguien se lo olvide. Entonces, Eso. para que si a mí se me olvida, yo he tirado la protección. Eso sí, eso sí. He tirado la protección, con lo Pero cual... que es muy recomendable enchufar la autocaravana. Tú tienes 220 por toda la autocaravana. Efectivamente, entonces, si por lo que sea a mí se me olvida y que tengo enchufado esta estación de energía y enchufo yo ahí, pues no pasaría nada porque tengo quitado los Hombre, térmicos. claro, hay que poner una cosa u otra, ¿no? Claro, tengo tirado los térmicos y los diferenciales. Ya. Entonces, enchufamos el enchufe macho. Porque dirás, no lo recomiendo, pero tú lo tienes. No, simplemente hablo de las posibilidades que a lo mejor a alguien no se No, le haya ¿cómo lo ocurrido. pongo en un compromiso, eh? Macho. Macho. Repito, hemos tirado la protección de la calle. Eso es súper importante, ¿eh? Cogemos, primero enchufamos. Vamos a enchufar esto. Primero enchufamos en cualquier enchufe de la autocaravana. Enchufamos el cable este. Primero la autocaravana, repito, primero la autocaravana que es la que no tiene tensión. Enchufamos primero en la autocaravana. Y digo primero la autocaravana porque si yo tuviera enchufo primero esto tendría de corriente.
y nos pegaría el calambrazo. Hombre, no, Entonces, primero la autocaravana. No es recomendable, pero hablo de las posibilidades que existen. Primero la autocaravana, que no tiene tensión. Ahora enchufamos esto en la estación de energía, en cualquier sitio, evidentemente. A ver si ya tiro ya aquí. Vale, Ala. enchufamos la estación de energía. Y ahora ya tenemos conectado toda la autocaravana en el sistema de aquí. Cualquier punto A ver la comodidad que te da, Cualquier punto tiene tensión ahora mismo. Ahora podéis decir que no puedo tener este chisme aquí, pero bueno, podéis tener chisme en el garaje. Podéis tener esto en el pero garaje. los que no tengan garaje, pues nada. O lo podéis conectar en cualquier sitio. punto en un enchufe, como puede ser el del suelo. Cuando veis aquí tenemos nosotros un enchufe, pues lo podéis enchufar en el suelo. Mira, aquí hay un enchufe. No tenemos un enchufe. Lo podéis enchufar aquí en el suelo y ya tendría tensión. Nos hemos asegurado que el térmico desde la calle está desconectado, con lo cual, si se nos olvida y conectamos, no va a interferir aquí porque está desconectado. Pero aquí ahora mismo vemos, mira, apunta aquí, que tiene 104 vatios. ¿Por qué 104 vatios? 103. O sea, perdón, 103 vatios. 103 vatios porque ahora toda la autocaravana se está alimentando. O sea, todas las luces, Sí. todas la iluminación que tenemos aquí, todo se está alimentando. se está alimentando a través de aquí. Y también está cargando la batería que normalmente tenemos, AGM, que hay del habitáculo. Ahora mismo está cargando la batería del habitáculo. Y podríamos encender incluso el aire acondicionado. Lo vamos a probar. Podemos enchufar cualquier electrodoméstico sin tener que enchufarlo aquí. En este porque es el que tenemos más cerca. Ahora lo ponemos nosotros aquí y automáticamente Bien. nos debe subir, ¿no ves? ¿Ves? 200, ya aquí. Y ahora mismo automáticamente nos ve 292 vatios. ¿Por qué? Porque he enchufado esto. Tenemos alimentación en toda la autocaravana. ¿Ya? ¿Era lo importante que tenías que decir? No, ahora vamos a conectar esto a una red de fotovoltaica. Porque estos sistemas tienen poco sentido, que es algo que la gente debe entender. Puede ser muy grande y puede ser todo lo que quiera, pero si no tiene una alimentación externa, la autonomía es reducida, aunque sea el doble o el triple o 4 veces más grande. Siempre necesita alimentación externa, es lo suyo, tener una alimentación. Entonces, nosotros le vamos a conectar los paneles fotovoltaicos. Nosotros tenemos arriba 1200, me río porque parece una barbaridad, 1230 vatios Muy bien. en fotovoltaico. Ahora lo enseñamos un esquema de lo que tenemos conectado. Como es una instalación que está sin terminar, porque todavía no está por terminar, pero para que veáis cómo funciona el cable que trae de fábrica, podemos alimentar este aparato con los paneles fotovoltaicos que se tiene arriba. He puesto el generador y aquí tengo una instalación que todavía no está terminada de los 7 paneles fotovoltaicos que tengo en el techo. Entonces aquí está todo el cableado que todavía no está terminado. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos coger el cable que viene de fábrica, que hemos visto antes. Este cable, que sería el XT90, que es el que viene de fábrica, con la conexión MC4. Entonces vamos a conectar, podemos conectar en este caso un panel solar de 500. De igual manera podría alguien montar hasta 2 paneles con un total de 2 paneles 600 o la equivalencia de 1200 vatios. Siempre y cuando pongamos paneles de tal manera que sean todos iguales. Ahora vamos a conectarlo y vamos a ver cómo quedaría. ¿Lo ves? Aquí en el panel de 500, esta instalación no está terminada, evidentemente, por eso hay ese manojo de cable. Porque aquí luego voy a montar una cosa que os voy a enseñar al final. Por eso es importante que os quedéis hasta el final. Ya tenemos los dos MC4, que son la salida del cableado del panel de 500. Y aquí tenemos la terminación del XT90. El XT90 que está conectado aquí directamente, que es el cable que nos viene. Y esto podríamos conectarlo cualquiera de las entradas que tenemos aquí. De esta manera podríamos estar alimentando el generador con un panel de 500 o con lo que tengamos instalado en el techo. Estos generadores no tienen sentido si no le estamos suministrando energía desde fuera con un panel solar. Eso es importante porque por lo que hemos comentado, por mucha batería que tengamos, la durabilidad es muy limitada. Ahora vamos a conectar un macho desde aquí, pero con este cable, otro enchufe
que tengo ya aquí provisional. Este cableado no está terminado, por eso estáis recolgando. Es un cable de bastante sección y podemos alimentar incluso de la autocaravana de tal manera que podríamos encender incluso el aire acondicionado. Lo vamos a probar. Ya lo tenemos conectado aquí en la parte superior. Ya he dicho, esto está provisional. Y al generador. Primero a la autocaravana y luego al generador. Siempre importante. Y aquí ya nos ve que tenemos un consumo de 109 vatios. Vamos a intentar encender el aire acondicionado a ver qué sucede. Enchufamos el aire acondicionado de dentro. No sé si llegará a arrancar porque hace mucho frío, estamos en invierno. Lo haremos un ratito ahí a ver qué sucede. Ha aumentado el consumo 192 vatios, pero todavía no ha arrancado el compresor. Bueno, finalmente el compresor no arranca, pero porque hace muchísimo frío. De hecho, tenemos una temperatura bajísima y no puedo poner, pero vamos, la única diferencia es de que marcaría un consumo de 700. Esto tiene un pico de 4000 vatios en arrancada, pero como puede con más de 5000. Entonces lo que os quiero explicar es lo siguiente y ya terminamos. Finalmente no ha arrancado el compresor porque hace mucho frío, pero lo que quería decir, si imaginaros que tiene un pico de 4000 de arrancada y esto aguanta 5000 y pico, hubiera podido perfectamente. Y los 700 vatios en funcionamiento del aire acondicionado hubiera podido. Si nosotros tenemos un consumo de 700 y por paneles fotovoltaicos le hubiéramos metido 1200 en paneles, podríamos tener en teoría casi de manera ininterrumpida el aire acondicionado en verano, con pleno sol. Luego os voy a seguir explicando este tema y os voy a demostrar lo que se puede hacer con aparatos de este tipo, con un dispositivo como este. No olvidéis de que os tenéis que quedar hasta el final del vídeo. Vamos a ver la app al completo para que veamos todas las configuraciones y todas las posibilidades que tiene en funcionamiento real. En un principio lo que tenemos que hacer es descargar la aplicación. Una vez que estamos dentro de la aplicación, en este caso tenemos que tener la estación de energía encendida. Para ello automáticamente se nos conectará el Bluetooth del dispositivo y en el móvil tenemos que tener conectado tanto el Wi-Fi como el Bluetooth y yo pongo también el GPS. Dependiendo del dispositivo que tengamos es necesario conectar también el GPS. Automáticamente, como vemos aquí, ya nos reconoce de que el dispositivo, la AFP280, ya está aquí. La pulsamos, esperamos un momento a que se conecte. Ya está conectándose. Vale, aquí tenemos la conexión. Automáticamente nos dice de que tenemos un 65% de batería. Nos bajamos un poco más abajo y vemos que tenemos una opción para conectar los USB, tanto el 3.0, los dos 3.0, los USB tipo C de 240, que tenemos otros dos, y otros dos USB tipo C de 20 vatios. Tenemos un poco más abajo, aquí, en la parte de aquí abajo, que tenemos lo que sería la parte de 220 que no está conectada, y un poco más abajo aquí tendríamos a través del XT60 y luego tenemos el punto de directa continua. Miren, si nosotros podemos automáticamente pulsamos el botón para conectar los dispositivos USB-C y ya nos marca de que la batería está alimentando los dispositivos de USB-C. Aquí también en la propia estación nos marca también de que está encendida. Ponemos también conectar la salida de 220. Se ha escuchado el relé encenderse dentro de la estación de energía. Se nos marca en amarillo. También podemos encender lo que sería los sistemas a través del XT60. Mira, aquí tenemos abajo, la parte más abajo, podemos encender el diodo LED, le damos aquí y se nos va a encender el LED. Le damos aquí al modo SOS, que va a hacer unos distintos relámpagos, o tenemos el modo flash, que es una iluminación intermitente más rápida. Podemos
apagar desde el propio móvil también el dispositivo de iluminación. Bueno, ahora vamos a apagar todas las salidas. Se ha escuchado el relé de apagarse. Y ahora vamos a ver una gran cantidad de posibilidades que tiene este dispositivo. Le damos a la ruedecita dentada que es configuración y aquí vamos a encontrar un gran menú. En un principio podríamos cambiar la foto de la representación del dispositivo que tenemos conectado, que en este caso es la 2800, la P2800. Por otro lado, podemos cambiar el nombre del dispositivo. En este caso se llama AF-P280. Nada, le damos a la donde pone seguro y se queda con el mismo nombre. Podemos tener aquí una opción que sería la gestión de permisos. Esto significa de que la cuenta maestra soy yo. Yo tengo todas las posibilidades para configurar este dispositivo, pero podemos crear otras cuentas con determinadas capacidades, podemos vetar ciertas configuraciones a otra persona. Esto está muy bien. Tenemos aquí la opción de sonido clave. Esto es una opción que tiene para dar un pequeño sonido cada vez que arranca. Tenemos lo que sería el apagado automático, que sería aquí. Si yo le doy a la parte de aquí, automáticamente se nos apagará el dispositivo. No lo vamos a apagar porque nos quedaríamos sin comunicación. Tenemos aquí lo que es la gestión de energía. Esto es importantísimo. Ahora mismo tengo el dispositivo enchufado, pero lo tengo puesto de que el límite de carga a 220 no sea superior a 66%, con lo cual, aun estando enchufado, no nos está cargando porque la carga que tiene este dispositivo es superior al límite que le tengo yo puesto. Si yo aumento este límite, le vamos a poner un 72% y vemos cómo ha arrancado el relé y ahora mismo nos está cargando. Si nosotros nos salimos aquí de lo que es la gestión de energía y nos vamos a la parte de visualización de cómo está funcionando, vemos que el corriente alterna, que es la de 220, está cargando nuestro dispositivo. Si ahora nos vamos otra vez a configuración, nos vamos a configuración de carga, nos vamos otra vez a gestión de energía, lo vamos a dejar cargando y aquí en la parte de arriba tenemos otra configuración que nos pone límite inferior de descarga. Aquí podemos configurar cuánto es el mínimo que permitimos que se descargue este dispositivo. O podemos hacer que se descargue totalmente y se quede al 0%, o podemos quedarle una cantidad remanente para que no se descargue por completo. ¿Qué sucede? Que si nosotros le dejamos un 3, 4 o un 5% aproximadamente, pues la vida útil de este dispositivo será mayor porque no drenamos por completo la batería. La vamos a dejar en este caso a un 5%, el límite de carga lo vamos a dejar a 72, con lo cual está cargando. Le damos otra opción que tiene, sería la configuración de carga. Tenemos lo que sería el dispositivo o tendríamos la opción de carga silenciosa. Esto significa de que cuando nosotros, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros le damos aquí y está cargando a 1800 vatios. Si nosotros ponemos lo que sería la carga silenciosa, él automáticamente va a bajar la carga de tal manera que configura la carga respecto a la temperatura del cargador interno para evitar de que arranque el electroventilador. En este caso es posible de que la potencia de carga haya disminuido a unos 900 vatios porque él considera que la relación entre temperatura y carga es esa. Si ve que puede cargar con más potencia sin tener que arrancar el ventilador, cargará con más potencia. Por otro lado, independientemente de la carga silenciosa que le acabo de quitar, automáticamente se nos va a ir otra vez a los 1800 vatios de carga, que es una tremenda barbaridad. Es una pasada que nos cargue este sistema a esa potencia. Podemos nosotros poner la carga que queramos. Podemos poner en este caso automáticamente a 600
y está cargando a 600, o si queremos le podemos poner 1500, nos da un pitido y 1500 vatios. O sea, tenemos una total y absoluta capacidad de configuración de la carga. ¿Para qué nos viene bien? Si nosotros estamos en un camping o en cualquier punto de luz en el que la potencia está limitada, para evitar que salten los térmicos del sistema de corriente de 220, tenemos la posibilidad de reducir la potencia de carga, porque 1800 vatios es mucho. Bueno, para un dispositivo de estación de energía es muchísimo. Esto es muy bueno dado que puede cargar con muchísima velocidad. Aquí tenemos otro sistema que sería aquí, que es la carga programada. Este sistema de carga programada nos viene muy bien porque tiene la capacidad de programar la hora. Nosotros le damos aquí y podemos poner cuánto tiempo o en qué hora quiere que esto empiece a cargar. ¿Para qué vale esto? Para poder poner este sistema a cargar con una tarifa muy baja. ¿Qué significa eso? Podemos nosotros poner a cargar este dispositivo en horas nocturnas. ¿Por qué en horas nocturnas? Normalmente la tarifa de luz en algunos casos puede ser incluso 4 veces más bajo que en horas diurnas. Así podemos aprovechar que sea lo más barato posible la carga de este dispositivo. Esto es muy bueno si tenemos esta estación de energía en un sitio fijo y hacer que siempre carga en horas nocturnas. Nos salimos de esta programación. Aquí hay otra configuración de tipo de carga de directa continua. Estos son el tipo de carga en corriente continua, que serían los paneles. Podemos configurar qué tipo de sistema usará para la carga a través de paneles fotovoltaicos. En este caso tenemos entrada MPPT compatible con carga de vehículo. O sea, puede ser cargada a través de una toma de mechero y usar la capacidad MPPT, con lo cual las alteraciones de voltaje las compensa de tal manera que la intensidad de suministro de energía será la de mayor rendimiento. El sistema de carga por MPPT es el de mayor rendimiento que existe en sistemas fotovoltaicos. Ajuste de corriente máxima. En este sistema podemos modificar cuántos amperios serían los máximos que nos cargaría a través de los paneles fotovoltaicos. En este caso está a 19 amperios. Bueno, pues lo vamos a dejar a 19 amperios. Luego tenemos aquí la capacidad del tiempo de apagado de la pantalla. Podemos configurar el tiempo de apagado de la pantalla. En este caso tengo 30 minutos, pero podemos poner cualquier tiempo de los que hay aquí en la preconfiguración. Tenemos el tiempo de espera. Automáticamente creo que ha sonado el relé, con lo cual ha dejado de cargar, porque ya habrá llegado al 77%. Lo vamos a ver. Aquí tenemos la pantalla principal. Hemos llegado al 73% porque previamente habíamos dicho que no cargase más de un 73% y automáticamente ha dejado de cargar. Esto es bastante importante. Aquí tenemos en un principio que el tiempo de espera en vacío de corriente alterna. Esto significa de que si nosotros tenemos paneles fotovoltaicos conectados y no le entra absolutamente nada de intensidad, no le entra absolutamente nada de suministro de energía, nosotros podemos preconfigurar cuántas horas va a estar funcionando sin que le llegue energía a través de los paneles fotovoltaicos. Podemos cerrar nunca, 24 horas, 8 horas, el tiempo que queramos. Si nosotros lo tenemos enchufado a la red eléctrica de 220 y no le llega tensión, va a estar esperando el tiempo que nosotros programemos, también de tal manera para reducir al máximo el consumo innecesario de este dispositivo. Por otro lado, tiempo de espera de los dispositivos USB. Si nosotros encendemos el dispositivo USB y no tenemos conectado ningún dispositivo que esté haciendo consumo, va a estar esperando a que nosotros le enchufemos algo. Si supera el tiempo que tenga preestablecido aquí, automáticamente se desconectará la alimentación de todos los sistemas de USB. Podemos poner incluso también de cerrar nunca, o sea que nunca se cerraría. Siempre que tengamos encendido el generador o la estación de energía, estará a la espera que nosotros enchufemos algo y nunca se apagaría. Tenemos tiempo de apagado del dispositivo completo, que también podemos modificar el tiempo en el que está en espera de que se apague por completo. Podemos poner hasta un máximo de 480 minutos.
nos salimos de aquí y aquí tenemos una cosa bastante importante que es configuración de red. Nosotros podemos configurar este dispositivo para que esté conectado con una red Wi-Fi, de tal manera que podemos configurar, visualizar y hacer lo que queramos en remoto, sin necesidad de estar al lado del dispositivo por vía Bluetooth. El dispositivo se conecta a una red Wi-Fi y tú puedes estar a miles de kilómetros a través de tu móvil configurando este dispositivo o visualizando lo que está sucediendo. El registro de fallos, que en este caso no va a dar ningún registro de fallos porque funciona a la perfección, y vamos a hacer algo chulo. Este dispositivo tiene una particularidad muy importante, es que puede funcionar como un SAI. ¿Qué es un SAI? Un SAI es un dispositivo de emergencia que solo se pone en funcionamiento cuando hay un corte de energía y lo hace de forma instantánea y a una velocidad de 27 milisegundos. Es en este caso lo que hace este dispositivo. ¿Qué significa? De que si nosotros tenemos conectado una red eléctrica de 220 al dispositivo y a la misma vez nosotros tenemos conectado algo consumiendo desde el mismo dispositivo, cuando el suministro de energía se corte, inmediatamente se va a poner en marcha y le va a seguir dando corriente a una velocidad tal que no lo vamos ni a percibir. Lo vamos a probar para que lo veamos. Lo vamos a ver también aquí en el móvil cómo va a funcionar la corriente y cómo la corriente va y pasea de tal manera que cuando hay suministro de energía la corriente va a pasar directamente desde el 220 al consumidor. Vamos a conectar aquí un foco de luz para que veamos cómo parpadea justo cuando se pone en marcha el dispositivo. Tenemos conectado el generador a 220. No carga más porque le hemos puesto un límite de carga de 72, un 72%, por eso no está cargando más. Y tenemos enchufado un foco a la red de 220, pero a la estación de energía no tenemos conectado absolutamente nada. Si yo desenchufo el foco, vamos a ver cómo va a bajar la luz. Hemos visto que ha bajado la luz. Entonces ahora simplemente tenemos conectado el dispositivo a la red de 220 y tenemos desenchufado el consumidor, que es un foco de luz. Le vamos a inclinar un poco, aunque nos va a deslumbrar, pero bueno, para que se note mejor. Conectamos al generador. No va a hacer absolutamente nada. Aquí podemos ver que la corriente alterna no está cargando ni está haciendo nada. Ahora cogemos y desde el propio móvil encendemos la salida de 220. Encendemos la salida de 220 y se nos ha encendido el foco, que perfectamente habéis visto el cambio de iluminación. Ahora tenemos que estamos alimentando el generador a través de la línea de 220, pero el consumidor, que en este caso es un foco, está alimentándose a través de la estación de energía. Y aquí podemos ver cómo pasa desde la línea de 220 al consumidor, que es esta. Y el generador, la estación de energía, no se está haciendo uso, o sea, está bypaseando la tensión desde aquí a aquí, sin hacer uso esto. Ahora vamos a provocar lo que se denomina un blackout. Un blackout sería como un corte de luz. Un corte de luz, provocamos un corte de luz y vamos a ver cómo, aun haciendo un corte de luz, vamos a ver un guiño, pero el consumidor va a seguir funcionando. Y aquí vamos a ver cómo automáticamente cambia esta línea y de 220, la de 220 no va a salir y va a salir la de la alimentación a través de este dispositivo. Hacemos el blackout. Hemos visto un corte, un guiño en el consumidor, que es un foco, y automáticamente ahora está consumiendo a través del dispositivo. Pero nosotros no notaríamos que ha habido un corte de energía. Si en otra ocasión vuelve a venir la tensión, hemos visto un guiño de 27 milisegundos
y ahora se está alimentando desde la red de 220 el foco. ¿Para qué nos vale esto? Para que en el caso de que haya un corte de energía ni siquiera nos enteremos. Y el dispositivo este puede estar enchufado permanentemente en una casa y no nos enteraríamos que ha habido un corte de luz o una caseta, un motor o lo que sea. ¿Qué sucede? Que si nosotros esto lo vamos a dejar enchufado a la red de 220, no nos interesa que este dispositivo esté cargado al 100%, porque las baterías cargadas al 100% de litio se estresan más que si tiene un porcentaje inferior al del 100%. Entonces, con nuestra preconfiguración, como hemos visto antes, le damos a configuración, gestión de energía, y podemos hacer que cargue al tanto por ciento que nosotros queramos, como puede ser aproximadamente un 80% para tener esta estación de energía durante mucho tiempo sin que se estrese. Y cuando queramos que funcione como un SAI, pues perfectamente lo va a hacer. ¿Lo ves? El corte de energía, un blackout, se retoma la energía, nosotros no nos enteramos y encima el dispositivo no va a cargar más del 80% y podemos quedarlo permanentemente enchufado en una instalación. Bueno, y esto era lo que os quería enseñar al final. Esto es exactamente lo mismo que eso, para que veáis la brutalidad de la complejidad que tiene internamente un dispositivo como este, que podemos decir que esto es exactamente esto. Para que vea que el futuro de las camperizaciones y de la electrificación hacia 220 sin duda van a ser componentes como este. Esto es un sistema que yo he fabricado a medida para la autocaravana, pero es exactamente lo mismo que esto. Esto tiene ahora mismo 7 kilovatios. 7 kilovatios y tiene las mismas funciones que esto, para que veáis la diferencia. Esto ahora mismo tiene 2 kilovatios, pero es ampliable hasta 10 kilovatios. Y este también, en el mismo tamaño, es ampliable a 10 kilovatios. Para que veáis el equivalente de este, que son 7 kilovatios, ¿cómo serían? Sería el equivalente a esto. Serían 3 módulos, el módulo principal y las 3 ampliaciones, que van en paralelo. Con lo cual, cada una de ellas tiene 2, más los 2 que tiene el inversor. Y son 8 kilovatios, son 8 kilovatios. Aquella lo puedo ampliar hacia 10 kilovatios y esta también se podría ampliar hasta 10 kilovatios. Bueno, también podemos decir de que el costo de esto sería muy elevado, pero el costo que tiene montar un sistema como este desde cero es tremendamente complicado por la cantidad de horas hombre. Y como la cantidad de horas hombre es dinero, puede suplir la pequeña diferencia que haya con esto, que tampoco es que la haya. Aquí igualmente podríamos conectar 1200 vatios en fotovoltaico. Yo aquí voy a conectar 1230, o sea que es exactamente lo mismo. Así que el futuro de la electrificación sin duda va a ir por la simplificación, por montar sistemas de este tipo. Os voy a arrimar para que veáis cómo está construido. Aquí está el booster, aquí está cada uno de los cargadores fotovoltaicos, aquí está el cargador a 220, cada una de las baterías que van en paralelo y aquí tenemos en este caso un inversor de onda pura, igual que tiene este sistema, un sistema de onda puro, pero está todo concentrado en un solo sistema. Independientemente de esto, para que veáis la complejidad, es que luego llevará sus electroventiladores que irán con sus termostatos, así como cada uno de los fusibles de clase T y de clase ANL, y todo ello pues conlleva una complejidad bastante alta. Estas baterías son de 230, pero las hay incluso de 314, o sea que podríamos tener prácticamente 10 kilovatios y con este sistema también podremos tener 10 kilovatios apilando cada una de las ampliaciones que tenemos. Pero no tiene nada que ver la sencillez de un sistema de estos, que a la hora de la verdad
el precio pues va a ser prácticamente idéntico que si se lo construye uno a mano. Pues el valor de cada una de esas baterías es bastante elevado. Sin duda, el futuro y donde realmente debería de ir el montaje o la electrificación hacia 220 de nuevos sistemas de camperización será por usar sistemas como este, de altísima calidad. Y os lo digo sinceramente, no lo digo por querer hacer publicidad del sistema. A esto hay que añadir que hay también que poner un cuadro de distribución a 220 cuando un sistema como este ya tiene su cuadro interno con la salida a 220 directamente desde un lateral. O sea, a todo esto hay que sumarle el cuadro, el sistema anti-hacker con varios paneles LCD con un sistema de monitorización independiente. Cada uno de los sistemas tiene monitorización de los cargadores, tanto en fotovoltaico, como booster, como batería, como BMS. Absolutamente todo se monitoriza a través de una app o apps independientes. De igual manera que este sistema es totalmente monitorizable a través de su app. Sin duda, el uso de un sistema como este es muy aconsejable. Bueno, pues nos vamos a la autocaravana. Bueno, que ya estamos aquí otra vez. Que nada, Que nos despedimos ya. Nos despedimos ya. Después del palo que ha metido y venga, y venga, y venga, y venga. Vale, la verdad que sí, que he hablado mucho. Que falta una cosa. ¿Y qué? ¡Viva la aventura! ¡Cuidaros mucho! ¡Adiós! ¡Adiós!